Hay un pasaje en Marcos, que habla sobre que Jesús va a Galilea y dice que la multitud lo recibió con gozo, y él iba caminando y se le acerca una persona para que sana a su hija. Y entonces de repente Jesús dice: un poder salió de mí. ¿Qué pasó? Y todavía los apóstoles, Pedro le dice: Señor, estás viendo que la multitud te aprieta y dices que alguien te tocó. Y dice Jesús: es que un poder. Y entonces podemos ver a una mujer postrada que llevaba 12 años de su vida enferma. Había ido con los mejores médicos y no había sido sanada. Y entonces Jesús dice: un poder salió de mí, un poder salió de mí. ¿Qué ha pasado? Y entonces relata la Biblia que entre todo esto la mujer con el flujo de sangre quedó expuesta ante Jesús. Y hay una palabra que tocó mi corazón y impactó mi corazón la semana pasada, que nuestro hermano Fran dijo: que nosotros éramos espectadores. Pero ¿sabes qué? Él nos vio. Él nos vio. Nosotros íbamos a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que está sucediendo ahí. Pero esta mujer había ido con toda su fe. Esta mujer sabía un día antes que Jesús iba a estar pasando por ahí, pero iba con toda su fe, iba con toda la fe para únicamente, mira, tocar el borde del manto del Señor. Porque todos los demás, en las demás historias, decían: Señor, ven a mi casa, Señor, ora por él, Señor, sánalo. Y Jesús ponía las manos sobre ellos y eran sanos, eran salvos. Amén. Y esta mujer no necesitó que Jesús le diera una palabra. Únicamente con tocar su manto y con que él la viera era suficiente. Y te lo recuerdo, estábamos entre los espectadores, estábamos entre los curiosos, pero Jesús te vio a ti. Jesús te vio con esos ojos de fuego. Jesús te vio y dijo: este es mi hijo, él es mío, tú eres mío, y nada más, y nada te afligirá, y nada podrá tomar control sobre tu vida, porque yo soy tu Padre. Y le dice Jesús: mujer, tu fe te ha sanado, ve y sé libre, ve y sé libre. Y dice que la mujer así lo hizo. La mujer se fue y fue libre. Amén. El Señor es todo para nosotros. Aquí hay gente que puede llevar toda su vida con una aflicción, puede llevar toda su vida con una enfermedad. Hermano, el ser humano se aflige por cualquier cosa. El ser humano nos afligimos por cualquier tontería. No necesita ser una enfermedad fulminante para que estemos preocupados y afligidos. Quiero que le digas hoy: levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo confío en ti. Señor, yo pongo mis manos al cielo, Señor, y te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi mente y te entrego todo lo que soy, Señor. Dile: Señor, toma control de mi vida. Dile: Señor, toma control de mis pensamientos. Toma control, Señor, de mi corazón. Yo quiero, Señor, que mis sueños sean tus sueños. Señor, quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Jesús, queremos alabarte y queremos adorarte, Señor, sin que nada nos estorbe, Señor. Señor, yo estaba buscando, Señor. Más bien, yo no te estaba buscando, pero tú me habías visto desde antes que yo naciera, Señor. Porque no a todos es dado, Señor. Y tú me estabas buscando, Señor. Tú me habías visto desde que me habían concebido, Señor. Tú me habías escogido, Señor. Y tú sabías, Padre, que yo iba a adorar tu nombre, Señor. Tú sabías que yo iba a bendecir tu nombre, Jesús. Sombra siempre. Oh.
Dile tú solo, iglesia. Me asombra. Nos asombra, Señor. Y por eso te vamos a adorar con todo nuestro corazón. Y por eso adoramos tu nombre con todo nuestro corazón, Señor. Por eso bendecimos tu nombre, Señor. Vamos, iglesia, este canto es un canto de suprema adoración. Es un canto de suprema adoración. Quiero que lo cantes con todo tu corazón, por favor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré.
tu poder. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Arriba. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Oh, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Ahí. Voy a adorarte, aquí estoy. Aquí Alzo mis manos, adorando. Sí. Dígalo, dígalo. Aquí estoy. Con lo que soy, yo te adoraré. Y en espíritu, alzo mis manos, adorándote. Y aquí estoy, adorándote. Con lo que soy, yo te adoraré. En espíritu y verdad. Alzo mis manos, adorándote. Aleluya. Vamos, amado hermano, denle un aplauso al Rey de Reyes. Dígale: Señor, aquí estoy, Padre Celestial, para declarar tu grandeza, tu poder, tu señorío. Tú eres el Rey, tú eres Dios, tú tienes control. Estamos en ti, amado Padre. Nos cubres con tu grandeza y poder, señorío. Leí hace un momento cuando Nehemías estaba levantando el muro en Jerusalén, los muros que estaban derribados. Y dice la palabra que se opusieron algunas personas, Sanbalías y Tobías, y los árabes se estaban oponiendo a la reconstrucción del muro. Y él empezó a resentir y a padecer estos obstáculos que venían a la labor que él tenía de reparar los muros de Jerusalén. Y alzó su voz al cielo y oró y le dijo al Dios: Dios, tú eres grande, soberano, poderoso. Tuya es la guerra, Señor. Tuya es la batalla. No permitas que esto suceda, Señor. Y me encanta, amados hermanos, porque tú y yo tenemos que hoy reconocer que la batalla es del Señor. Toda circunstancia, situación en la vida de un hijo de Dios es de Dios. Estamos en Él, dependemos de Él, confiamos en Él, nos tomamos de su mano y caminamos con Él. Y Él pelea nuestras batallas. Eso no quiere decir que tú no te vas a esforzar para vivir la vida que Dios compró, pero sabiendo que tienes la victoria en Cristo Jesús. Den un aplauso a Dios, amados. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, amados. Gracias. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias, amados. Bienvenidos, amados hermanos, qué gusto saludarlos. No está por aquí, creo, Estefano, ¿no está? Ah, ya te vi, ahí estás. Es que no veo bien de lejos, pero te saludo, brother. De la hermana República de Cuernavaca nos visita mi sobrino, Estefano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste venir, que estás aquí. Qué gusto, Estefano. Bueno, amados hermanos, pues Dios es grande y poderoso. Y nosotros somos sus hijos, amados hermanos.
y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que estemos muy contentos y reciban la palabra de Dios, reciban esta instrucción que Dios tiene para el día de hoy, para tu vida, que te va a hablar a la identidad, a tu posición, a quién eres en Cristo Jesús. Lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario a tu favor. Él vino, amados hermanos, y operó un milagro sorprendente en nuestras vidas. Y tú y yo hoy somos testigos o podemos dar testimonio de ese milagro operado en nuestras vidas. Estamos en el capítulo 12 del libro de Juan. Estamos llegando a la conclusión de este capítulo. Estamos viendo cómo el testimonio o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ha terminado públicamente y ahora va a comenzar un ministerio personal con sus apóstoles, privado con sus apóstoles. Pero antes de eso está esta última porción en el capítulo 12, a partir del verso 27. Y es algo muy interesante y yo quiero, amados hermanos, que pongamos toda nuestra atención en estos versículos tan maravillosos, porque hablan de la obra de Cristo, hablan del plan de Cristo, lo que Cristo vino a hacer a tu favor, a mi favor, amados hermanos. Hace 8 días vimos que algunos griegos se acercaron al Señor Jesús y le preguntaron, querían saber, querían pues estar con Él, preguntarle qué necesitaban para tener la cercanía con Él. Y Él les dijo que era necesario pues negarse a sí mismo, ¿no? Negarse a sí mismo, y era una propuesta un poco difícil de hacer. Pero le preguntaban qué iba a pasar y Él habló y Él decía que era necesario que Él fuera a la cruz. Él habló de su muerte. Y era necesario que yo vaya a la cruz porque yo voy a instaurar un nuevo reino. Y ese nuevo reino, el reino de la luz, el reino de Cristo, amados hermanos, sucedió en la cruz del Calvario. En este momento no había pasado, Él lo estaba diciendo que iba a suceder. Y Él le dice, es necesario que yo vaya. Y dice, es necesario que el trigo, la semilla caiga en tierra y muera para que dé mucho fruto. Igualmente, es necesario que yo vaya a la muerte y que muera para que pueda atraer a muchos a mí. Para que yo pueda resucitar conmigo a muchas personas, para que yo pueda multiplicar a muchos conmigo. Y eso es algo maravilloso porque el reino de los cielos ha llegado, amados hermanos. El reino de los cielos está en nosotros, está con nosotros. Es Jesucristo, pero aquí es unos días antes de que Él fuera a la cruz del Calvario. Pero nos habla de que nosotros, en este momento a ellos les está hablando de ese hecho que iba a suceder, aunque ellos no lo entendían. Pero después lo entendieron, como dice la palabra. Después, cuando ellos vieron lo que había sucedido en la cruz del Calvario, le dieron gloria a Dios por la victoria tan enorme y maravillosa que Él había ganado por medio de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo. Él es Dios, pero era necesario que Él viniera, era necesario que padeciera, era necesario que muriera en una cruz, en una muerte espantosa, dolorosa, muy fuerte, amados hermanos, para que pudiera pagar el precio del pecado, para que pudiera perdonar nuestros pecados, para que pudiera satisfacer la justicia de Dios, el Padre, para que la santidad de Dios no fuera lastimada, sino que realmente se pagara el precio del pecado. Y Él vino a pagar el precio del pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Y es muy importante, quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer. Vimos hace 8 días cómo Él llega a Jerusalén, Él viene entrando a esta ciudad y todos están aclamando, están gritando, aleluya, gloria a Dios, hosana al que viene en el nombre del Señor. Están contentos, están muy animados, no caben en sí, o sea, dicen, llegó el rey de los judíos. Ellos pensaban que Él venía a reinar en una posición física, iba a tomar el reino de Israel, pero no era así, era un reino espiritual. No lo entendían, pero Dios lo venía a manifestar. Era un reino espiritual. Y Él estaba triste, amados hermanos. Él estaba meditando en lo que iba a venir. Fíjense cómo dice en Lucas 22:44. Dice la palabra, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Su sudor, imagínense ese momento. Él oraba al Padre. Sabía lo que iba a venir, sabía que iba a ir a la cruz y oraba al Padre y dice que el sudor se hacía como unas gotas de sangre, como gotas de sangre grandes que caían al suelo. ¿Se pueden imaginar realmente la turbación de su alma, el dolor que él sentía, la angustia que él sentía, esa tristeza que sentía por el pecado del mundo? Él es el Cordero de Dios, iba a venir, iba a ser inmolado. Dice la palabra de Dios que Él fue destinado antes de la fundación del mundo para que perdonara nuestros pecados.
La palabra dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego dice, ya destinado antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por los pecados, para nosotros, por nosotros. Esto era un plan de Dios. Dios lo iba a cumplir y lo estaba cumpliendo y Él sabía lo que iba a suceder, pero era el pecado, amados hermanos. Era el pecado tan doloroso, el pecado que te aparta, que te separa, que te roba, que te destruye. El pecado que en verdad hace estragos en la vida del ser humano. El Señor Jesucristo nunca lo había experimentado, pero ese día lo cargó, lo recibió, pero no el de de todos, de toda la humanidad. Pecados pasados, presentes y futuros iban a venir cargados a la cruz del Calvario. Pero Él iba a venir, amados hermanos, y hizo esto precisamente para que Él pudiera restaurar un nuevo reino, edificar un nuevo reino, el reino de la luz, el reino de la libertad, el reino de Cristo, en donde tú y yo como hijos de Dios somos ciudadanos de ese reino. Pero antes estábamos dominados por un pecado. Antes no podíamos nosotros caminar en la verdad porque el pecado nos dominaba. Cristo tuvo que pagar el precio para que tú y yo pudiéramos tener esa libertad. Y Él lo hizo, pero sabiendo, amado hermano, lo que iba a recibir. Su naturaleza perfecta hacía que lo bueno y lo malo se sintiera más intensamente. Más intensamente. No lo podemos comprender, amados hermanos. No lo podemos comprender. Él era un santo, una naturaleza perfecta. Y iba a recibir la maldad de todo el mundo. Entonces vemos este momento que dice, mi alma está turbada. Recuerden que Él es la vida. Él se manifestó siendo la vida, pero se iba a enfrentar a la muerte. Se iba a enfrentar, iba a derrotarla, pero se iba a enfrentar a ella. Entonces Él en su interior había un golpe intenso internamente en su vida de Él. No porque fuera imposible o no porque fuera difícil para Él. Él sabía lo que iba a pasar, pero quería, amado, demostrar que no era sencillo lo que iba a suceder ahí, que Él llevó nuestros pecados. Todo el sufrimiento de mi condenación, amado hermano, la recibió Él. O sea, nosotros fuimos libres o fuimos hechos justos, fuimos hechos sin pecado, fuimos hechos con una naturaleza que agrada a Dios por medio de la cruz del Calvario. Pero tuvo que hacer el pago, su carne, su sangre derramada en esa cruz para darnos libertad, pero sobre todo para vencer, amado hermano. No nos quedemos en el punto nada más romántico de decir, sufrió, le dolió, lo lastimaron, nunca hizo pecado, nunca salió engaño en su boca y lo bofetearon y le escupieron y le lastimaron. No. Era un plan poderoso de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que sucediera para ti y para mí en estos días, para libertad, para salvación, derrotar al que tenía el imperio de la muerte. El diablo tenía el imperio, él era el dueño de la muerte y tenía a muchas personas cautivas por el dolor y por el pensamiento y el sufrimiento de la muerte. Ahora nosotros sabemos, amados hermanos, que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a pagarlo, Él vino a comprarnos esta libertad, a derrotar al peor enemigo, amados hermanos, un enemigo que aún el día de hoy anda como un león rugiente buscando a quien devorar, un enemigo que aún hoy quiere estorbar el propósito de Dios para nuestras vidas, aún hoy te quiere tentar y te quiere hacer pues padecer, por medio del pecado, pero está derrotado en la cruz del Calvario. Y eso costó, pero me gusta, es interesante ver que el Señor sentía angustia, su alma estaba turbada. Él sentía esa angustia, ¿por qué? Porque no era nada fácil, amado hermano, el pecado que nosotros hemos causado. No es nada fácil. Y vemos el perdón de Dios y hoy podemos decirle, gracias Señor, porque me perdonaste aún siendo el peor de los pecadores, porque me perdonaste Señor aún siendo vil y menospreciado y miserable. Me perdonaste Dios. Y me ves con ojos de misericordia, de amor, de gracia, de justicia, porque me perdonaste, Señor amado. Entonces vemos a Cristo llevando el dolor de todos nosotros, sufriendo esa condenación. Como les digo, Él cargó con la culpabilidad de todo el ser humano. Y esa culpabilidad trajo la ira de Dios. Pero esa culpabilidad trajo la separación con el Padre. Y Él sufrió esa separación.
Él no había estado nunca separado del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz del Calvario fue una de las palabras que Él dijo. Primera de Pedro 2:24, acompáñeme por favor. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó Él nuestros pecados, o sea, los pecados fueron perdonados en Él. Él los recibió. No fue solamente Dios olvidó, no. Dios cargó en Él el pecado. O sea, el pecado lo iba a pagar Él, la consecuencia la iba a pagar Él. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Pero tenemos que saber, amado, que Cristo no era inmune al sufrimiento. Él enfrentó esa lucha, pero Él reaccionó. Él reaccionó de una manera correcta. Recuerden cuando Él comienza su ministerio, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. Y en la cruz del Calvario vemos esta lucha que está enfrentando. El enemigo está siendo derrotado, va a ser derrotado, pero ni siquiera lo sabe. El enemigo quiere estorbar el plan de Dios. El enemigo quiere que él no lo haga, que Él no vaya a la cruz. Dice que intensas o grandes gotas de sudor, como si fueran gotas de sangre. Era una lucha intensa contra Satanás. Iba a ser derrotado, el peor de los enemigos. Hoy para nosotros es padre y realmente nos encanta saber que está derrotado. Que Cristo lo tiene bajo sus pies y la iglesia lo tiene bajo sus pies. Y es algo que tú dices, gloria a Dios. Pero en ese momento, amado hermano, se estaba librando la batalla. En ese momento se estaba librando esa victoria. Él iba a ser victorioso, pero iba a tener que ir a la cruz del Calvario. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó? Me encanta. Aquí en el verso 28 lo dice. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Cristo? ¿Venir a salvar a los peores pecadores? Sí, pero sobre todo, amado hermano, que el nombre de Dios fuera glorificado. La cruz del Calvario glorifica el nombre de Dios. La cruz del Calvario, amado hermano, le da la victoria y le da el poder y glorifica el plan y el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Es en la cruz del Calvario, amados hermanos, donde nosotros podemos ver los atributos de Dios. Cuando hablan del nombre de Dios, habla de sus atributos, de quién es Dios. El nombre manifiesta el poder o lo que las obras de Dios, vaya. Esos milagros, esas sanaciones, esas liberaciones, es el nombre de Dios. Glorifica tu nombre por medio de la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, tú y yo podemos ser testigos del amor de Dios. Podemos ser testigos de la sabiduría de Dios. Él lo pensó. Él es sabio. Podemos ser testigos de la justicia de Dios. El justo por los injustos. Él pagó el precio. Él recibió el castigo para que tú y yo, por medio de Él, amados hermanos, recibamos lo que merecemos, que son bendiciones. Pero Él lo pagó. O sea, nosotros estamos recibiendo lo que Él ganó, vaya, en la cruz del Calvario. Él ganó nuestra bendición, pero Él recibió. Entonces vemos la justicia, vemos la fidelidad, vemos el amor, vemos el poder en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres ver los atributos de Dios? Voltea a la cruz del Calvario. Ahí vemos el plan y todo atributo, la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, la fidelidad, la bondad, la mansedumbre de Dios en la cruz del Calvario, pensando en nosotros, débiles. Pero Él iba a manifestar su gloria, amados hermanos. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. El plan, el propósito, el deseo que yo tengo en mi corazón es que tu nombre sea glorificado. En un problema, en una dificultad, en un sufrimiento. Tú y yo, cuando estamos en esas dificultades, en esas tribulaciones, nuestro pensamiento debe ser el mismo. Padre, que tu nombre sea glorificado en este problema. Padre, que tu nombre sea glorificado en esta situación. Yo no voy a ir a la cruz, ya mi Señor fue a la cruz, pero lo que estoy viviendo, Señor, que sea para tu gloria. Que tu nombre sea conocido. Glorificar el nombre es dar a conocer quién es Dios. Como les repito, esa fidelidad, esa sabiduría, esa soberanía, ese amor, poder, misericordia, gracia, es dar a conocer a Dios.
Y todo lo podemos ver en la cruz del Calvario. Perdonándonos, amados hermanos, pensando en nosotros, pensando en nuestras generaciones, pensando en la humanidad completa. Él vino, amados hermanos, y se sacrificó. Un solo sacrificio es suficiente y lo hizo el Señor Jesucristo. Él ya lo cumplió. Y estaba atribulado, y estaba pues triste por lo que venía, pero había poder. Él sabía lo que venía. Él era 100% hombre, era un hombre perfecto, amados. Nunca había pecado, nunca había fallado. Y en ese momento se enfrenta a la peor, ¿cómo podríamos decir? Pues experiencia que iba a vivir. El pecado del ser humano. Nuestros pecados. Lo que cuestan nuestros pecados. Hoy cuando tú haces un pecado, tú debes pensar, ¿cuánto costó ese pecado? Cuesta, amado hermano. Alguien lo va a pagar. Cristo lo pagó. Pero hubo ese sacrificio, Así que bueno, el propósito de Cristo de ir a la cruz es glorificar el nombre de Dios. Es manifestar lo que Dios es. Es que toda la obra que Él ha hecho, amados hermanos, le den gloria a Dios. De hecho, tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. Toda la creación, toda la naturaleza, los árboles, los montes, los ríos, los mares, están creados para la gloria de Dios. Todos le dan gloria a Dios. Todos. Él cuando vino y le puso el límite al mar, le da gloria a Dios. El mar no se sale de ese límite. Él lo ordenó. ¿Pero es para qué? Para su gloria. Esto es algo hermoso porque yo veo mi parte. Mi vida es para su gloria. Él me compró, Él me pagó, Él me perdonó. Hoy me ve santo. Y mi vida es para que en verdad, amado hermano, represente su gloria, sus atributos de Dios, que la gente pueda conocerlo a Él en lo que hizo en nuestras vidas, en mi vida. Y es una oportunidad maravillosa que tú y yo podemos tener, amados hermanos. Soberanía, sabiduría, santidad, justicia, fidelidad, misericordia. Ese fue el intercambio, el precioso intercambio. Él pagó el pecado y nos da estas bendiciones. Precioso intercambio, realmente bendito intercambio. Ok, la cruz nos lleva a manifestar, amados hermanos, lo que Él es, pero ¿qué necesito yo de Él? La cruz del Calvario lo tiene. Lo que verdaderamente tú y yo necesitamos de Cristo, lo vemos en la cruz del Calvario. Todo está en ese sacrificio bendito que Él hizo por nosotros. Todo lo encontramos. Todas nuestras necesidades son cubiertas en la cruz del Calvario. Es una bendición la cruz, aunque fue un instrumento de maldición en ese momento. Recuerden, la palabra del Señor dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por ti y por mí. Él se hizo maldición, amado hermano, pensando que nos iba a dar bendición con ese hecho, con esa obra, con ese sacrificio. Y hemos recibido esa bendición. Pero fíjense, dice en el verso 30, vamos a leer el 30. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz a causa mía, sino por causa de vosotros. Bueno, hemos oído esa voz, ¿no? Ellos oyeron esa voz. Los que estaban ahí con el Señor Jesucristo, al oír la voz, dicen, fue un trueno o fue un ángel el que habló. Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, si Dios me habla, sí creería en Él, ¿no? Si Dios realmente me habla, lo oigo desde el cielo hablar, pues yo creería. Pero en ese caso no creyeron en Él. Aún decían, fue un trueno. Aún decían, no fue el Señor, fue un ángel. El ser humano, siempre, amado hermano, no entendiendo, siempre defendiéndose, siempre no queriendo, amado hermano, recibir el plan, el propósito y la bendición de Dios para su vida. Necio. Es claro, es evidente. La Biblia es clara y es evidente. Es comprobable, todo es comprobable. Y aún así el ser humano se aleja del Señor. Y aún el ser humano no le cree al Señor. Y aún se está tropezando y están sufriendo las consecuencias de su maldad y no le creen al Señor. No le creen. Y es evidente. Una voz del cielo habló. Este es mi hijo en el que tengo complacencia. No, fue un trueno. No, él no habló. Pero bueno, vean el 30, dice, y Jesús les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces me encanta porque va a venir, ¿qué? Un juicio. El juicio de este mundo.
El mundo es el sistema de valores contrario a Dios. Muchos dicen, ¿por qué el mundo? Pues sí, es un sistema de valores muerto, caído, contrario a la verdad, a la santidad de Dios, al propósito de Dios. Y ahí vivimos, de ahí hemos sido rescatados tú y yo. Pero aquí, ¿qué? Va a ser juzgado. En la cruz del Calvario fue juzgado el mundo. Ellos pensaban que estaban juzgando al Señor y lo juzgaron y lo mandaron a la muerte. Pero era la victoria mayor. Porque en ese momento el mundo iba a ser juzgado. Pero no solo el mundo, como dice aquí, sino dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria a Dios, amados hermanos. El diablo nos tenía oprimidos. Es real. El diablo es real. Él está, en verdad, haciendo una labor incansable contra los hijos de Dios. Y está derrotado, está vencido. Pero esto es muy importante. Él se va a meter y va a estorbar y a obstaculizar al que no está en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús, cuando tú has recibido al Señor Jesucristo, por eso es la importancia. Y la gente te invita y recibe y conoce y tú dices, ay, ya, deja de molestar. No, es que no sabes lo que estás rechazando. Estás rechazando la vida, estás rechazando el poder, la libertad. Bueno, el enemigo va a molestar a las personas que están, vamos a decir, sin la cobertura de Dios. Porque él sigue obrando. Y sigue queriendo engañar, y sigue haciendo sus artimañas, y sigue, y no se cansa. Pero si tú estás en Cristo y estás cubierto por Cristo, amado hermano, tú estás seguro en Cristo Jesús. Y esto nos debe de llenar de gozo y de gloria. Estamos seguros en Cristo. Nada, amado, nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nada nos puede separar de su protección. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos esta victoria. El punto es, si no estoy en Cristo. El punto es si estoy coqueteando con Cristo. El punto es si solamente quiero las añadiduras, pero no quiero a Cristo. No quiero entregarle mi vida, no es posible. Para que tú entres a un reino nuevo, al reino de la luz, al reino de Dios, necesitas morir al reino viejo, al reino del pecado, del reino de las tinieblas. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo. Es que qué aburrido, no es nada aburrido, al contrario. Al contrario, amado hermano. ¿Quieres verdaderamente disfrutar una vida en Cristo Jesús? Ahí está, amado, el disfrute y la bendición para ti y para mí. Y en todas nuestras relaciones, Cristo Jesús. Esa es la medida, esa es la bendición que tú y yo tenemos. Bueno, la cruz, es ese momento culminante de nuestra salvación. En la cruz fue condenado, fue juzgado, fue vencido. ¿Y todo qué? En la cruz, ese juicio se operó en la cruz. Y toda la condenación es cargada en Cristo Jesús. Esto es importante. Toda esa maldad la cargó Él. Por eso podemos decir hoy nosotros que somos libres de toda condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito el Señor, amados hermanos. Es que nos liberó de algo que ni siquiera sabíamos que estaba. Nos hizo en verdad, amados hermanos, nuevas criaturas de algo que nosotros ni siquiera entendíamos que estaba pasando. Pero sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz Él nos lo dio. Juan 3:17 dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenarte. Él vino a salvarte. Y yo tengo que decir gracias, Dios. Entiendo que necesito salvarme. Entiendo que estoy mal. Entiendo que soy el peor. Necesito de ti, Señor. Necesito tu salvación. Dice, porque en Él cree, no es condenado. El que en Él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué no creyó? Porque sus obras eran malas, dice la palabra. Amaba más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces ese pecado, esa maldad le ganó a la persona. Lo tiene tan esclavizado que no puede ser libre de ese pecado. No puede tomar una decisión, o la decisión la toma, pero la toma contraria a Dios. Toman la decisión hacia el pecado, hacia la maldad, hacia lo vano, hacia lo ruin, hacia lo feo.
Porque son decisiones que tomamos todos los días, amados hermanos. Si tú no decides por Cristo, estás decidiendo por otra cosa. Hay dos caminos. Yo decido por Cristo, y porque veo su sacrificio, y porque veo la cruz, y veo su amor. Y veo, amado hermano, su cuidado y protección. Que aún siendo yo necio, Él me tiene paciencia. Él es Dios y me ama. Dice la palabra que soy la niña de sus ojos, que me conoce desde antes de la fundación. Desde el vientre de mi madre, Él me conoce. ¿Cómo no le voy a entregar mi vida? ¿Cómo no voy a aceptarlo? ¿Cómo no voy a recibir la cruz del Calvario a mi favor? Sería algo insensato pensar diferente. Muchas personas lo piensan así. Dice la palabra que el enemigo les ha puesto un velo, que tienen el entendimiento entenebrecido. Pobres, amados hermanos, debemos orar por esas personas. Son personas como tú y como yo, familiares nuestros, que no han podido ver el poder de Dios, que no han podido ver la gracia de Dios, el amor de Dios. No lo quieren ver. Dice que el enemigo tiene un velo para que no vean a Cristo. Y también dice que ese velo va a ser quitado por medio de Jesucristo. Cuando nosotros se nos despierta espiritualmente, en ese momento ves tu realidad y la realidad eterna que Cristo te promete dar. Él es real, Él es veraz, Él lo va a hacer, amado hermano. Entonces hay dos posturas, y esas posturas van a determinar tu futuro. Es importante. ¿Qué pasa en la cruz? Es donde Satanás es juzgado y condenado. Pierde su poder. Él es un usurpador. Él está usurpando. Y en la cruz del Calvario, el verdadero dueño toma posesión de lo que le pertenece. Él es el rey y estaba usurpado su reino. Pero en la cruz viene esa posición nuevamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el Señor. Hoy Él reina, amados hermanos. Él reina hoy y por la eternidad. Dice la palabra en Colosenses 2:15, por favor. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Despojando principados, potestades, todas las huestes de maldad en las regiones celestes. Dice, triunfó sobre ellos y los llevó a la cruz. Así que regresa al mundo a su legítimo dueño, al Rey verdadero. Él lo hace en la cruz del Calvario. Ahora el hombre puede optar por esa libertad. Cualquier hombre, por muy esclavizado que pueda estar, puede acudir a la libertad en Cristo Jesús. Hay personas muy esclavizadas, sí, pero hay libertad en Cristo Jesús. Solamente, amado hermano, es reconocer al Señor como tu Señor y Salvador y decir, sí, creo en ti, Señor. Fuiste a la cruz por mí, por mis pecados, por mi eternidad. Y no solo la mía, mis generaciones, porque tú eres la punta el comienzo de muchas generaciones, amados. Hoy nosotros sabemos que estamos aquí por nuestras generaciones, porque nosotros, amados, somos la punta que va a llevar a nuestras generaciones a la gloria, para la gloria de Dios, a su presencia. Somos nosotros. ¿Qué pasa en la cruz? Él perdió su autoridad, fue vencido. Y fue vencido con sus propias armas. Fíjense, Cristo lo venció con su propia arma, con la muerte. Hebreos 2:14. Él tuvo que morir para vencer a la muerte. Qué hermoso, qué tremendo. Dice la palabra en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí vemos la victoria de Cristo Jesús. ¿Pero qué dice? Tuvo que venir, participar de lo mismo, de carne y sangre, nacer, ser un hombre, vivir aquí, para poder derrotar por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio, la potestad, el dominio de la muerte. Está vencido, amado hermano. Me encanta cuando dice, no quiero que ignores acerca de los que duermen como los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza, vida eterna. ¿Desde cuándo? Hoy. Tú no vas a morir la muerte que mueren los que no están en Cristo. Vaya. Vas a estar con Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir por su iglesia, amado hermano. Él es Dios.
Entonces, bueno, como les decía, el enemigo tiene autoridad sobre el mundo incrédulo. Sigue teniendo autoridad sobre los incrédulos. Él sigue dominando, él sigue gobernando, él sigue ordenándoles el pecado y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque no está Cristo en sus vidas. No hay libertad para hacer esto. Él sigue intentando tentar a los creyentes, pero no puede hacerlo, amado hermano, para que desobedezcan a Dios. Ok, ahora como creyente tenemos un nuevo poder que puedo yo resistir a cualquier acechanza del diablo. Y el poder es la cruz del Calvario. Ahí, amado hermano, en la cruz, tú y yo recibimos la victoria sobre cualquier acechanza, cualquier situación o cosa que quiera hacer el enemigo contra nuestra. No puede hacerlo. Tenemos la victoria. Muchas personas están, ora por mí porque siento, no sé, cómo decirlo, pero bueno, huestes inmundas, demonios, liberación, ¿no? Ese tipo de cosas, cristianos. Eso no puede ser, amados hermanos. El cristiano está capacitado, armado, provisto de toda la verdad en Cristo Jesús para él mismo poder orar y ser libre de cualquier cosa. El enemigo no te puede tocar, no te puede tocar. Así que las personas que andan ahí sufriendo y es que necesito que me liberen, necesito que oren por mí, que conozcan a Cristo. Que conozcan a Cristo y su verdad y su poder para que sean libres de esa situación. Es en Cristo, amados hermanos. Entonces vemos este capítulo y este capítulo es muy importante porque estamos llegando a este punto. Cristo va a ir a la cruz, pero Cristo va a darnos esa libertad, esa victoria. Cristo va, amados hermanos, a llenarnos de bendiciones espirituales por medio de su sacrificio. Y lo vamos a seguir viendo. Dice aquí la palabra, y yo si me fuere, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él tiene el poder para traernos a Él. Él nos puede atraer a Él de cualquier circunstancia, cualquier situación por la cruz del Calvario. Nos atrae a todos, amados hermanos. No todos obedecen o no todos reciben, pero nos atrae a todos. Él quiere atraer a sus hijos. Si vemos cómo esta obra en la cruz trae realmente una gran bendición para nuestras vidas. Una influencia hermosa para nuestras vidas. Abracemos la cruz, tomemos la cruz, amados hermanos, creámosle al Señor y vivamos en victoria. Nada puede estorbar esta relación de intimidad con Cristo Jesús. Él es poderoso. Y ese poder se ha manifestado venciendo a ese enemigo tan tremendo en la cruz del Calvario. Así que el enemigo nada puede hacer, pero estando yo en Cristo Jesús, abrazando yo a Cristo Jesús, caminando yo con Cristo Jesús. Dice la palabra, y lo veíamos con los hermanos, en Efesios 6:10, nos hace una invitación, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fuerza. Fortaleceos en el Señor. Ahí está, amados hermanos, la clave. ¿Cuál es la instrucción que tú vas a seguir? Cristo Jesús. El poder de su fuerza. Y nos pide, vístete de la armadura de Dios. Y lo estamos hablando y viendo con los hermanos. Por cierto, hermanos varones están invitados. A las 10 de la mañana tenemos clase de varones aquí abajo. Pueden venir. Y bueno, Él nos da la libertad. Él nos da esta posición. Tenemos esta realidad en nuestras vidas, en Cristo Jesús, gracias a la cruz del Calvario. Nuestra identidad, nuestra posición, nuestra realidad es en Cristo Jesús, gracias a ese sacrificio. Démosle gloria a Dios, amados hermanos. Démosle gloria a Dios. No te canses, no nos cansemos de alabar su nombre, no nos cansemos de engrandecer su nombre, de que su nombre sea conocido. ¿Cómo es conocido su nombre? Dándole gloria nosotros a Él, por los atributos que necesito de Dios. Necesito gozo, necesito paz. Él tiene todo, amado hermano, para mi vida. Créele al Señor. Tómate de su mano y ve, camina hacia Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y alabamos a Dios. Padre Santo, te damos gloria, Señor amado. Te damos, Padre Celestial, todo el reconocimiento. Te glorificamos y exaltamos, Señor.
Hoy podemos entender esa turbación de tu alma, Dios. Ese momento tan espantoso que tú tuviste que vivir, Señor, en la cruz. Hoy vemos y entendemos lo que el pecado resulta o las implicaciones del pecado que destruyen, Señor amado, al ser humano. Tú lo tomaste, Dios. Tú lo recibiste por todos nosotros. Y eso, amado Señor, te lo queremos agradecer. Nos has hecho libres. Libres, Señor. Podemos caminar en victoria. Podemos caminar en ti, Señor, en tu presencia. Podemos caminar, Señor amado, escuchando y obedeciendo cada momento tus instrucciones. Tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor. Yo hoy, Padre Celestial, quiero entregarte mi vida, Dios. Quiero hacerlo, Padre Celestial. Yo quiero agradecerte, amado Señor, por tu revelación, por el conocimiento, el entendimiento que has dado a esta iglesia, Señor. Yo te pido, amado Padre, que toques el corazón de cada uno de ellos para que podamos todos disfrutar de estar en Cristo Jesús. Que podamos, amado Señor, discernir quién eres tú, Padre Celestial, y quiénes somos nosotros en ti. Pero que podamos, Señor, vivir conforme a esa verdad. Que podamos, Señor, ser edificados, Señor, en lo que eres tú, Señor Jesucristo. Bendice cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Bendice sus casas, amado Señor. Te damos gracias porque estamos en ti, porque tú eres poderoso. Te damos gracias porque podemos hablar con libertad. Gracias, Señor amado, porque podemos en verdad disfrutar lo que tú pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios, amados. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero. Vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz levantamos a Jesús desde el eterno, desde lo eterno. Hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previa al comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Dile muerte, y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor, es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz levantamos a Jesús.
Levanta tus manos Señor. en esta mañana. Gracias. Levanta las manos al cielo. Vamos a decirle: Jesús salva en esta mañana. Dice: Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Dile: Jesús salva. Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Una vez más: Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Tú eres glorioso, Señor. Amados hermanos, tú y yo necesitamos empezar a disfrutar lo que ya somos en Cristo. Él ya nos salvó. Él ya salvó. En la cruz del Calvario, Él pagó. Todo está hecho. Ahora nos toca a nosotros disfrutar nuestra salvación. Caminar en nuestra salvación. Vivir como salvados. Y así como libertados y justificados. Él ya lo hizo, amados hermanos. No pidamos cosas que tenemos. Disfrutemos para la gloria de Dios quién es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas. Nos despedimos de la transmisión. Dios les bendiga. Gracias. Y bueno, amados hermanos.